Una persona logra escapar, cruza una frontera, cambia de ciudad, intenta empezar de nuevo. Durante unas semanas cree que ha dejado atrás el miedo, hasta que un día entiende algo mucho peor. No estaban buscándola solo en su país, también podían encontrarla fuera. Eso fue lo que ocurrió en Sudamérica durante los años 70. Varias dictaduras militares construyeron una red secreta para perseguir opositores más allá de sus fronteras. No era una alianza pública, no aparecía en discursos oficiales, no se presentaba como un tratado entre gobiernos, funcionaba en silencio, entre servicios de inteligencia, policías políticas y mandos militares. Su nombre fue Operación Cóndor, y su objetivo era convertir el exilio en un lugar inseguro. Si alguien escapaba de Chile, podía ser localizado en Argentina. Si huía de Uruguay, podía ser detenido en Paraguay. Si buscaba refugio en otro país, ese refugio podía convertirse en una trampa. La frontera, que debía marcar un límite, dejó de ser un límite real. La pregunta es cómo varios estados llegaron a actuar como una sola red de persecución, y cómo una persona podía huir de una dictadura para terminar cayendo en manos de otra. La historia empieza en plena Guerra Fría. América Latina vivía golpes de Estado, violencia política, movimientos armados, represión interna y miedo al avance del comunismo. Ese miedo fue utilizado por varias dictaduras como justificación para ampliar su control. Chile estaba bajo Augusto Pinochet desde 1973. Paraguay seguía bajo Alfredo Stroessner. Brasil llevaba años gobernado por militares. Uruguay y Bolivia también estaban bajo regímenes autoritarios. Argentina entraría en una etapa especialmente oscura tras el golpe de 1976. Cada país tenía su propio aparato represivo. Cada régimen tenía sus propios enemigos, pero todos compartían una misma preocupación. Muchos opositores escapaban. Algunos cruzaban a países vecinos. Otros denunciaban desde el exterior lo que estaba ocurriendo. Otros intentaban reorganizarse lejos del alcance directo de sus gobiernos. Para las dictaduras, eso era un problema. La represión dentro del país ya no bastaba. Si una persona podía salvarse cruzando una frontera, entonces la persecución tenía que cruzarla también. Ese fue el salto que hizo distinta a Operación Cóndor. No era solo vigilar dentro de un territorio, era compartir información entre estados, era seguir nombres, movimientos y contactos. Era permitir que un enemigo político de un régimen pudiera ser perseguido en otro país. Y ahí aparece el centro de esta historia. Escapar dejó de significar estar a salvo. A mediados de los años 70, esa coordinación empezó a tomar forma. En noviembre de 1975, representantes de servicios de inteligencia sudamericanos se reunieron en Santiago de Chile. La policía secreta chilena, la DINA, dirigida por Manuel Contreras, tuvo un papel central en aquella estructura inicial. La versión oficial hablaba de combatir la subversión y el terrorismo, pero los documentos disponibles y las investigaciones posteriores muestran algo más amplio. La red permitió perseguir opositores políticos, militantes de izquierda, sindicalistas, exiliados, antiguos funcionarios y personas consideradas peligrosas por los regímenes militares. El funcionamiento era simple y frío. Primero, identificar. Después, compartir información. Luego, localizar. Y cuando la persona ya estaba ubicada, podían llegar la detención, el traslado clandestino, la tortura, la desaparición o el asesinato. No todos los casos fueron iguales. No todos los países actuaron con la misma intensidad. Y no todo crimen cometido por esas dictaduras puede atribuirse automáticamente a Cóndor. Pero lo esencial está documentado. Varios aparatos de seguridad colaboraron para perseguir personas más allá de las fronteras nacionales. Eso cambió las reglas. Un chileno en Buenos Aires podía seguir bajo vigilancia chilena. Un uruguayo refugiado en Argentina podía ser detenido con apoyo local. Un paraguayo fuera de Paraguay podía seguir siendo rastreado. La distancia dejó de proteger. El mapa empezó a funcionar como una zona compartida de persecución. Para las víctimas, el miedo ya no tenía un solo uniforme. Podía venir del país del que habían escapado.
Podía venir del país donde intentaban refugiarse, o podía venir de una coordinación secreta entre ambos. Ese fue uno de los efectos más devastadores de Cóndor. No solo eliminaba opositores, destruía la idea misma de refugio. Uno de los casos más conocidos fue el de Orlando Letelier. Letelier había sido ministro del gobierno de Salvador Allende en Chile. Tras el golpe de 1973, fue detenido, encarcelado y después enviado al exilio. En Washington, se convirtió en una voz crítica contra la dictadura de Pinochet. El 21 de septiembre de 1976, una bomba colocada en su automóvil explotó en la capital de Estados Unidos. Murieron Letelier y Ronnie Moffitt, una colaboradora estadounidense. Ese atentado mostró hasta dónde podía llegar la persecución. Ya no se trataba solo de operaciones dentro de Sudamérica. Un opositor chileno había sido asesinado en Washington. El mensaje era claro. Incluso lejos del Cono Sur, una persona podía seguir al alcance de la red. Otro escenario clave fue Buenos Aires. Durante un tiempo, Argentina recibió a exiliados de otros países de la región. Para muchos, era una salida posible, un lugar donde reorganizar la vida. Pero tras el golpe de 1976, ese refugio se volvió mucho más peligroso. Personas que habían escapado de Chile, Uruguay, Bolivia o Paraguay quedaron atrapadas en un nuevo sistema represivo. La ciudad que parecía una puerta de salida empezó a convertirse en un punto de captura. Ahí se entiende la verdadera dimensión de Operación Cóndor. No fue solo una suma de dictaduras, fue una red, un sistema donde los servicios de inteligencia podían intercambiar nombres, compartir objetivos y facilitar operaciones fuera de sus países. Todo ocurría lejos de la mirada pública, sin procesos normales, sin garantías, sin explicaciones. En muchos casos, las víctimas simplemente desaparecían. Para sus familias quedaba una pregunta que podía durar décadas: ¿dónde estaban? Durante años, reconstruir aquella red fue difícil. Muchas operaciones fueron clandestinas. Muchos archivos fueron ocultados o destruidos. Muchos responsables negaron lo ocurrido. Pero con el tiempo empezaron a aparecer pruebas. Documentos desclasificados, testimonios de sobrevivientes, investigaciones judiciales y archivos hallados en Paraguay en 1992, conocidos como los Archivos del Terror. Esos documentos ayudaron a confirmar la cooperación entre aparatos represivos de varios países. Operación Cóndor dejó de ser una sospecha, pasó a formar parte de la historia documentada de América Latina. Aún así, su dimensión exacta sigue siendo difícil de cerrar, porque no todo quedó escrito, porque no todos los archivos se conocen, y porque muchas familias nunca recibieron una respuesta completa. Ese vacío también forma parte de la herida. La parte más inquietante de esta historia no es solo que existiera una red secreta, es lo que esa red demuestra. Cuando el poder actúa sin control, puede convertir la seguridad en excusa, puede convertir la inteligencia en persecución, puede convertir la frontera en una ilusión. Un Estado señalaba, otro colaboraba, un servicio de inteligencia vigilaba, otro detenía, y la persona perseguida quedaba atrapada entre gobiernos que actuaban fuera de la ley. Ese fue el núcleo de Operación Cóndor. Durante un tiempo, en una parte de Sudamérica, huir no significaba salvarse. El exilio podía ser vigilado, el refugio podía ser penetrado, y la distancia podía desaparecer ante una red clandestina de estados. Por eso, esta historia sigue importando. No porque parezca una conspiración, sino porque fue real, y porque muestra que una democracia no solo se rompe cuando cae un gobierno, también se rompe cuando el miedo cruza fronteras, cuando los servicios secretos actúan sin rendir cuentas, y cuando una persona perseguida descubre que ningún lugar parece completamente seguro. Operación Cóndor fue una coordinación clandestina de Estado. Persiguió opositores por toda Sudamérica. Dejó víctimas, archivos, juicios y familias esperando respuestas. Décadas después, su lección sigue siendo incómoda. Hubo personas que huyeron buscando refugio, cruzaron fronteras, cambiaron de país, intentaron desaparecer del radar,
Pero la red también cruzó esas fronteras y en demasiados casos terminó encontrándolas. A quienes han llegado hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Si este tipo de historias te interesa, puedes suscribirte al canal, dejar tu opinión en comentarios y apoyar el vídeo con un like. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias reales, decisiones ocultas y momentos que cambiaron el rumbo de la historia.